Hola, buenas, mi nombre es Ingrid Enríquez, nosotros somos el grupo número 1 y le vamos a hablar sobre 6 temas. Los 6 temas que les mencioné que vamos a hablar son los principios de la evaluación como primer tema, segundo tema, características de la evaluación, tercer tema, modalidades de la evaluación, cuarto tema, funciones de la evaluación y como quinto tema, tipología de la evaluación y último, sexto tema, los ámbitos de la evaluación. Hola, mi nombre es Ingrid Enríquez, yo les voy a hablar sobre el primer tema, que son los principios de la evaluación. ¿Qué son los principios de la evaluación? Se refiere a la base o fundamentos que guían el proceso de evaluar, es decir, los criterios que se aseguran que la evaluación sea justa, útil y formativa. Los principios de la calidad, equidad y legalidad resaltan la necesidad de un compromiso social y educativo que busca formar ciudadanos íntegros y competentes para que los estudiantes desarrollen eso. Además, los principios de validez, confiabilidad, justicia, flexibilidad, autenticidad, normas comparativas. Además, esto complementa con una visión, recordarnos que evaluar no es un acto aislado, sino un proceso complejo que requiere planificación, criterios claros y sensibilidad hacia los diferentes individuos, o sea, estudiantes. Buenas, me presento. Mi nombre es Jacqueline Rivero y les hablaré sobre las características de la evaluación. La evaluación educativa integra 4 componentes básicos que están estrechamente interrelacionados. La primera, evaluación de los aprendizajes. La segunda, evaluación curricular. La tercera, evaluación profesional. Y la cuarta, la evaluación institucional. Hoy les hablaré sobre las características de la evaluación. ¿Qué es la primera? Desequilibrio entre la forma de enseñar y evaluar. La segunda, carencia de sistematicidad de las evaluaciones. Tercera, la evaluación no cumple con su función formativa, se emplea para medir, certificar y acreditar los resultados. Continuaremos con la quinta característica, que es la evaluación formativa. La evaluación formativa se utilizará para proporcionar retroalimentación continua en los estudiantes a medida va el proceso de enseñanza-aprendizaje. La sexta característica es la evaluación formativa. Se utiliza para medir el proceso, el rendimiento y el aprendizaje de los estudiantes. Y continuamos con la séptima característica, que es la evaluación del desempeño docente. Este campo se enfoca en evaluar el desempeño docente en la relación con los objetivos del aprendizaje. Bueno, me presento, mi nombre es José Alfredo Vázquez Cruz y hablaré un poco acerca de lo que son las modalidades de evaluación. Tenemos que tener en cuenta de que la evaluación no es el fin del proceso docente, sino que es un proceso que tenemos que sistematizarlo y llevarlo durante todo el camino, ¿verdad? De la mano del estudiante. A continuación presentaré lo que son 5 modalidades de las cuales nos hemos fundamentado, nos hemos ayudado para poder entenderlas. La verdad es, según la funcionalidad, aquí entran 3 evaluaciones: la diagnóstica, formativa y sumativa. Nosotros ya tenemos un preámbulo de lo que estas indican. La diagnóstica se da al inicio, se implementa al inicio. La formativa durante todo el proceso evaluador, en donde el estudiante se está desarrollando, y la sumativa es al finalizar un ciclo, una unidad, un periodo, dependiendo lo que se va a evaluar, y aquí ya se toma nota numérica. Seguidamente tenemos la segunda, que es según la temporalidad, que está inicial, procesal y final. La inicial es antes de comenzar un curso o programa. La procesal es durante la ejecución, ¿verdad?, de y la final, pues al terminar, para valorar los logros que se han alcanzado con los estudiantes. Tenemos la tercera modalidad, que es según la normativa. Tenemos 2, que es la normativa y la criterial. Tenemos que en la normativa
pues se utiliza para comparar los resultados de los alumnos con los del grupo, ¿verdad?, en cuestión, y la criterial se hace la comparación de los objetivos si se han cumplido o no al finalizar, ¿no? Y la cuarta, que son los enfoques metodológicos. Esta es una modalidad muy interesante porque aquí entra lo cualitativo, lo cuantitativo y lo mixto. En lo cualitativo, pues lo que se pretende es, ¿verdad?, analizar el proceso contextual del estudiante, y en lo cuantitativo lo que se pretende es resaltar ya numéricamente, ¿verdad?, cómo es la evaluación sumativa. Pero también está el mixto, ¿verdad?, que combina pues ambos aspectos en una visión más amplia para el estudiante. También tenemos el último, que es el agente evaluador. Según el agente evaluador, es una modalidad también muy interesante. Tenemos lo que es la interna dentro del centro educativo, pues que incluye la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Y la evaluación externa, que ya viene de afuera de la institución, como por ejemplo los asesores, los ministros, que pueden también evaluar al centro educativo. Estas evaluaciones ya las hemos visto anteriormente, y puedo decir es que aplicar correctamente estas modalidades nos ayudará como docentes a tener en cuenta en qué podemos mejorar, y el estudiante también en qué puede mejorar. Buenas, mi nombre es Lourdes y les puedo hablar sobre el tema las funciones de la evaluación. La primera función es medir el proceso del aprendizaje. La evaluación se utiliza para medir el proceso y el nivel de logro de los estudiantes en relación a los objetivos y las competencias que nosotros como docentes planteamos, estableciendo así las competencias y estándares que los estudiantes tienen que hacer para, digamos, en la materia. La segunda función es proporcionar retroalimentación. La evaluación proporciona retroalimentación a los estudiantes sobre su desempeño en relación con los objetivos de aprendizaje y los estándares de las competencias establecidas. La retroalimentación puede ayudar a los estudiantes a identificar fortalezas y áreas de mejora, lo que les permite ser más competentes y mejorar en el aprendizaje. La siguiente es la toma de decisiones sobre la enseñanza. La evaluación puede proporcionar información a nosotros como docentes sobre el nivel de comprensión y dominio y la habilidad que han adquirido los estudiantes sobre los contenidos. Es lo que nos puede ayudar a nosotros a tomar decisiones sobre la selección de las estrategias establecidas en la práctica de enseñanza, lo que puede ser más efectiva, ya que con el dominio nosotros podemos ver si las estrategias están funcionando o si no podemos implementar nuevas prácticas, estrategias para que ellos aprendan. Por último, la toma de decisiones o de promoción o de graduación. La evaluación se utiliza para tomar decisiones sobre la promoción o graduación de los estudiantes. Como la evaluación sumativa se utiliza para medir el rendimiento de los estudiantes, para final de curso o periodo de aprendizaje, lo que nosotros nos permite con las notas que adquirimos ante los estudiantes, medir si el estudiante va a pasar de grado y podrá graduarse o le toca repetir materia o repetir el curso. Hola a todos, mi nombre es Carmen García y les hablaré acerca de la tipología de la evaluación. La primera es según su finalidad. En esta tenemos tres tipos de evaluación que son las principales, las más conocidas: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica es aquella evaluación la cual busca obtener los conocimientos previos que los estudiantes tienen. Se puede realizar siempre antes de iniciar la unidad, la clase y el contenido. Después tenemos la evaluación formativa. Esta se realiza durante el proceso con el propósito de identificar debilidades o fortalezas que los estudiantes tienen para poder reforzar y ajustar la enseñanza. Y la tercera evaluación es la sumativa, que ya se realiza al final de un proceso educativo con el propósito de asignar una calificación mayoritariamente numérica. Después tenemos los siguientes tipos de evaluación, que es según el agente evaluador. Nosotros tenemos acostumbrados a
saber de que solo el docente es el que evalúa, pero realmente no es así, porque también puede ser también los estudiantes. En este tipo de evaluaciones tenemos la autoevaluación. En esta autoevaluación es una valoración que realiza el estudiante de manera propia sobre su propio aprendizaje para poder identificar en qué falló, en qué mejoró o qué funciones puede darle a todas esas habilidades que él tiene. Después está la coevaluación, que es la evaluación entre pares, entre compañeros. Esto promueve la conexión, la comunicación entre compañeros y así el aprendizaje compartido. Y por último, tenemos la evaluación, que esta es la que normalmente conocemos como del docente a los estudiantes, aunque también puede ser realizada de los estudiantes al docente. Luego tenemos las evaluaciones según su extensión. En esta tenemos la parcial y la global. La parcial es la que se realiza de manera específica de un contenido, de un periodo en específico para ver qué tanto el estudiante aprendió sobre los contenidos desarrollados en ese tiempo. Y la global es la que abarca todo de manera integral al proceso educativo para ver todos esos elementos, esos componentes que influyen en los resultados de los estudiantes. También, por último, tenemos según el enfoque metodológico. Y en esta tenemos la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa más que todo es la que busca medir resultados de los estudiantes de manera numérica, y la cualitativa busca, es más libre, que los estudiantes puedan expresar sus ideas sin asignar una nota tan numérica, sino que es más subjetivo. Buenas, mi nombre es Jonathan Camilo Romero Flamenco y el día de hoy les voy a hablar sobre los ámbitos de la evaluación educativa, empezando con lo más básico. ¿Cuáles son los ámbitos de la evaluación educativa? Los ámbitos en total de los más importantes son 4. El primero es la evaluación del aprendizaje, el segundo la evaluación de los programas o proyectos y el tercero es la evaluación de la institución. Ya el cuarto y el último es la evaluación del sistema educativo o partes del sistema educativo, dependiendo del contexto, en esto último. Y si conocen ya sobre los niveles en los que opera el currículo educativo, notarán que hay como una coincidencia entre los 4 ámbitos de la evaluación. Esta coincidencia está en los niveles en los que operan los ámbitos de la evaluación. Por ejemplo, en el micro, que ya estamos hablando de un aula, en este aspecto, el ámbito de la evaluación de los aprendizajes se opera en los estudiantes, o sea, en el aula, evalúa los conocimientos de los estudiantes. Y luego tenemos el nivel meso. Este es importante, ¿verdad? Porque ya es el ámbito de la evaluación que evalúa los proyectos, metodologías, programas, ya del profesor. En pocas palabras, evalúa la metodología, las actividades que el profesor va a emplear o quiere emplear, ¿verdad? Y continuando, ya el tercer nivel, el tercer ámbito de la evaluación opera en lo que se conoce como el nivel microinstitucional, donde ya lo que va a evaluar serían las planificaciones, los recursos, metodologías, pero de una institución a nivel de escuela. Y ya el último ámbito es el ámbito del sistema educativo, el cual evalúa lo que ya es todo el sistema educativo o solamente unas partes de dicho sistema. Por supuesto, eso depende mucho del contexto de lo que se quiere evaluar. Por ejemplo, se pueden hacer evaluaciones de los recursos disponibles para el sistema educativo, por ejemplo.